las manos y hayan limpiado todo lo que vayamos a usar, porque hoy aprenderemos lo siguiente. El propósito de la actividad de hoy será que estableceremos relaciones entre los atributos medibles de las formas geométricas y lo expresaremos con lenguaje geométrico. Luego, emplearemos estrategias y procedimientos para determinar el volumen de dichas formas. Finalmente, plantearemos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que se descubren entre los objetos. También podremos ver nuestro progreso de aprendizaje a partir de los siguientes criterios. Relacionamos medidas reales con medidas en dibujo utilizando escalas. Relacionamos las dimensiones de objetos geométricos para calcular el volumen de un cilindro. Y relacionamos las dimensiones de objetos geométricos para calcular el volumen de un cubo. Buena, profesora Aira. Espero que estén muy bien. Buenas. Hola Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa. Estamos listas y listos para que nos pueda guiar en esta actividad. ¡Excelente! La vamos a pasar muy bien descubriendo todo sobre el sistema de captación de agua para ser distribuido a la población. Como sabrán, el Perú cuenta con muchos recursos hídricos o agua. De hecho, ocupamos el 8º lugar en el mundo. Así es, y somos un país con 159 cuencas divididas en 3 vertientes. La del Titicaca, que desemboca en este lago, la del Atlántico, que llega a ese océano, y la del Pacífico, que termina en el océano del mismo nombre. De esas 3 vertientes, la del Atlántico atiende a menor población y tiene mayores recursos hídricos o agua. En cambio, la del Pacífico tiene menor cantidad de agua, pero atiende a una mayor cantidad de personas. En esta última vertiente se encuentra la cuenca del río Piura. En general, el agua se emplea para 3 usos: el agrícola, el poblacional y el industrial. Pero nosotros nos centraremos en el uso poblacional, es decir, de cuánta agua potable disponemos para el consumo humano, en especial en la cuenca del río Piura. Amigo, ¿me das la llave, por favor? De nuevo aquí. Jonathan, ¿sabías que la cuenca del río Piura, además de ser mejorada, tiene el potencial de poder dar suministro de agua a la población que lo necesita? Sí, por eso estuve investigando un poco sobre cómo podemos aprovecharla mejor. Como está en Piura, busqué datos de ahí. En términos de población, de acuerdo a su plan regional para el 2018 hasta el 2021, al año 2017, el acceso al servicio de agua potable en la zona urbana era del 86,3% y en la zona rural de 62,7%. En cuanto al servicio de alcantarillado a nivel urbano, el alcance era de 79,9% y el rural de 30,7%. ¿Y sabían que la necesidad de agua diaria de una persona es de aproximadamente 163 litros? Por eso es una suerte que el río Piura sea una de las fuentes principales de abastecimiento. Jonathan, el agua que llega a la tierra mediante la lluvia o granizo u otras formas es captada del río y tratada para quitarle las impurezas como arena, piedra y otros materiales que pueden ser minerales o lamentablemente desperdicios que nosotras y nosotros mismos arrojamos. Los procesos se llaman captación, desarenado, floculación, decantación, filtrado, desinfección, almacenado y luego vía distribución el agua llega a las casas. Este proceso es importante porque, como vimos, el agua de la cuenca está contaminada. Por ello se busca promover la cultura del agua, que son todos aquellos valores, conocimientos y prácticas y representaciones ligadas a la gestión de los recursos hídricos y su entorno natural.
eso es importante. Es hora de regresar al set. Profesora, la cultura del agua tiene mensajes muy importantes, como crear espacios de diálogo para fomentar la participación ciudadana en el cuidado de nuestros recursos, impulsar hábitos para el control y prevención de la contaminación y sensibilizar sobre la importancia del agua, que es vital para futuras generaciones, ya que disminuye enfermedades gastrointestinales, entre otros beneficios esenciales. Aquí hay algunas recomendaciones de la ANA. Autoridad Nacional del Agua. Disminuye el tiempo de uso en la ducha. Cierra el caño cuando te lavas los dientes. Almacena agua de lluvia para regar plantas. Riega las plantas muy temprano, por la mañana o por la noche. Y no juegues con el agua. También indica, junta el agua para lavar los platos. No uses el inodoro como tacho de basura y ajusta el nivel de agua de la lavadora de ropa. Profesora Aira, vamos a la pausa. ¿Puede ser? Por supuesto, Jonathan. ¿Rebot? Hola a todas y todos en casa. Ya estamos de regreso con el programa. Rebot, ¿qué te pasó? No sé, por lo visto, ayer por la noche mi sistema no descargaba imágenes de un mar lleno de plástico para que lo almacene en mi memoria, sino que estuve yendo físicamente a ese lugar, aunque sin cruzar el portal por propia voluntad. Algo raro me está pasando. Bueno, tenemos que seguir, pero ya no desaparezcas, por favor. Al final del programa hablamos. Jonathan, Rebot, ¿está todo bien? Sí, profesora. Perfecto. Escuchen, si pensamos en cómo podemos cuidar el agua y cómo conseguimos tenerla en nuestras casas, es necesario conocer lo siguiente. Atención, todas y todos en casa. La regulación del agua se refiere a conocer la variación de consumo a lo largo del día, el manejo de válvulas y equipos de bombeo de los tanques de reserva y el almacenamiento, justamente del recurso en los tanques. ¿Me podrías decir, Jonathan, a qué hora del día piensas que la población necesita más agua y a qué hora menos? Se me ocurre que en general se necesita agua cuando se cocina y nos aseamos, que puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos. Y si pienso en qué momento se emplea menos agua, imagino que muy de noche o en la madrugada, antes de las 5 o 6 de la mañana. Cada ciudad tiene una realidad sobre el consumo en un día. Esto varía, sin embargo, hay una tendencia. Veamos el siguiente gráfico del consumo de agua en una zona rural de Piura. Observamos que desde las 0 horas hasta las 5 horas no hay consumo. Pero a partir de las 5 hasta las 9 horas se va incrementando y luego disminuye hasta las 14 horas o 2 de la tarde. Después vemos que a partir de las 14 se incrementa hasta las 17 horas y de ahí disminuye hasta las 20 horas. A partir de ahí, hasta las 24 horas, no se observa consumo de agua. En general, podemos decir que el consumo es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y que no se consume desde las 20 horas u 8 de la noche hasta las 24 horas o 0 horas, que es lo mismo. De ahí hasta las 5 horas de la mañana o madrugada tampoco se consume nada. Es necesario conocer esta data para garantizar el suministro cuando se necesite. Para eso se emplean los tanques o reservorios que permiten almacenar agua potable y de ahí distribuirla. Entonces es necesario tener mucha previsión para tener reservas, ¿no? Y también saber cuándo se debe usar el agua, porque no se puede almacenar durante mucho tiempo. He recibido en mi sistema interno una serie de preguntas, profesora, las proyecto.
Vamos en orden. ¿De qué tamaños deben ser los tanques o reservorios que se emplean para el almacenamiento de agua? Hay distintos tipos que pueden tener una capacidad variada. Uno de los más conocidos son los tanques o reservorios superficiales. Estos se encuentran construidos a nivel de terreno, se operan con sistemas de bombeo que permiten el ingreso y la salida del agua. Su forma usualmente es como la de la imagen y con distintas medidas. Ah, esos tanques o reservorios tienen forma de cilindro. En ellos se almacena gran cantidad de agua. Si podemos saber sus tamaños y calcular cuánto almacenan, nos acercaríamos a saber para cuántas personas servirá el agua que tienen en un día, ¿no? Resolveríamos las preguntas 1 y 2 de qué tamaños deben ser los tanques y qué cantidad de agua contienen. Correcto, y con lo que has mencionado podemos representar el tanque de agua como un cilindro y hacerlo de varias formas. Aquí podemos ver la representación de un tanque, una vista frontal y el desarrollo plano parcial para poder observar la base circular. Ah, y miren, también podemos recordar las fórmulas para calcular el área de la base, que es un círculo, y el volumen del cilindro, que se calculará con el área de la base por la altura. Así es, y esa área del círculo se calcula con el valor de pi por radio al cuadrado, y esto multiplicado por la altura del tanque nos permitirá calcular el volumen de agua que hay. Veamos un ejemplo, considerando la siguiente dimensión, para la cual despreciaremos el espesor de la pared curva del tanque. Tenemos las longitudes del tanque, con ello podemos calcular su capacidad, con lo que sabremos la cantidad de agua que podría contener. Gracias, Rebot. La medida que estamos utilizando es un ejemplo de un tanque superficial. Entonces, hagamos los cálculos empleando la fórmula para hallar el volumen de un cilindro. Usamos todas y todos en casa 3,14 como valor de pi, ¿no? Sí, es una buena aproximación. Recuerda que obtendrás metros cúbicos, pero nos interesa la medida en litros. Entonces, debo utilizar la equivalencia de que un metro cúbico corresponde a 1000 litros de agua, ¿cierto? Viendo la tabla, sabemos que 9 metros es el diámetro. Necesitamos el radio para emplear la fórmula del área del círculo. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, 4,5 metros es el radio. Calculamos el área de la base, 3,14 por el radio al cuadrado, que es lo mismo que 3,14 por 4,5 por 4,5, que es igual a 63,585 metros cuadrados. Para hallar la capacidad del reservorio, multiplicamos el área de su base, que en este caso es un círculo, por la altura del reservorio, 63,585 por 4,98, y obtenemos 316,6533 metros cúbicos. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, multiplicamos por 1000 a 316,6533 y obtenemos 316.653,3 litros. Bien, ahora un reservorio o tanque no se llena completamente, deja una parte no llena y eso es aproximadamente el 5% del volumen del tanque. Entonces, basándonos en estos datos, tenemos la cantidad real, que es un aproximado a 300.820 litros de agua. Ahora sí, solucionadas las preguntas 1 y 2. Vamos por la tercera. ¿Para cuánta población sirve esa cantidad de agua? Muy bien, pero antes de eso, tengo una duda. Cuando estábamos pensando en el tanque, al inicio colocamos la fórmula del volumen del cilindro. Y ahora estamos hallando la capacidad del cilindro con la misma fórmula. ¿Son lo mismo el volumen y la capacidad del cilindro? Buena pregunta, no son lo mismo, pero están relacionadas. Cuando pensamos inicialmente en el volumen del cilindro, nos estábamos imaginando el tanque como un objeto sólido, como si fuera compacto o lleno completamente. Y por eso hablamos del espacio que ocupa el cilindro, en este caso el tanque. En matemática, cuando calculamos el volumen del cilindro, estamos pensando en el espacio que ocupa un cuerpo compacto. Pero como sabemos, el tanque es un recipiente que puede o no contener agua.
Si imaginamos el tanque vacío, necesitamos calcular el volumen interior del tanque, que sería el espacio que podría ocupar el agua dentro del recipiente. El contenido de agua se amoldará a la forma del cilindro. Ese volumen interior de un recipiente es la capacidad. En la realidad, el volumen de un recipiente lleno, volumen del tanque, en este caso, no necesariamente coincide con su volumen interior o capacidad, pues los ingenieros deben calcular el volumen ocupado por las paredes del tanque, y estas son medidas considerables que hacen que en la realidad el volumen total y el volumen interior no coincidan. Pero para efectos de nuestro problema, estamos despreciando o dejando de lado el volumen de las paredes y estamos considerando que el volumen del tanque coincide con su volumen interior o capacidad. Por ello, el volumen del cilindro es igual a la capacidad del cilindro. Ahora, ante la pregunta 3, ¿para cuántas personas sirve? Como sabemos que cada persona necesita 163 litros de agua diarios, podemos averiguar a cuántas personas abastece el reservorio. Eso lo hacemos dividiendo 300.820 entre 163 litros, obteniendo 1845,521, pero a nosotros nos interesa la parte entera del resultado, porque representa a la cantidad de personas. Entonces viene a ser 1845 personas. Excelente, Jonathan. De los 754.300 habitantes que corresponden a la cuenca del río Piura, solo el 81,2% cuenta con el servicio de agua potable. Eso indica que el 18,8% de esa población no cuenta con agua potable. Es bastante, espero que eso vaya a cambiar pronto. Ahora, con esta tabla, tenemos que averiguar la pregunta 4. ¿Cuántos tanques se necesitan para atender con agua potable a 141.804 habitantes? Me parece que podemos plantear otra división. 141.804 entre el número de personas que se beneficiarán con cada tanque, que es de 1.845 personas. Al resolver la división, nuevamente nos interesa conocer solo la parte entera, porque necesitamos tanques completos. Al dividir, obtenemos que se requieren 76 tanques, pero aún así no se cubre a la totalidad de las personas que requieren el servicio de agua. No olvides que a la hora de realizar la división hay una cierta cantidad de personas que no serían beneficiarios de agua. Pero si agregamos un tanque más, podríamos cubrir al 18,2% de personas que requieren del servicio. Bien pensado, Rebot. Ahora veamos otros tipos de reservorios que son los tanques elevados. Estos se utilizan cuando el terreno es plano. Se pueden construir de concreto o de acero. La mayoría se diseñan para operar en conjunto con el sistema. En otras palabras, se conectan directamente a las líneas principales. No se emplean mucho, ya que no permiten almacenar la cantidad necesaria de agua. Como vemos, los tanques elevados para almacenar líquidos están formados por el contenedor, que se ubica en su parte superior, y la plataforma estructural, que funciona de apoyo. Actualmente en el mundo se han construido una gran cantidad de tanques elevados con formas diferentes que cumplen más con el aspecto arquitectónico que con el estructural. Las más usuales son cilíndricas y como cubos. En ambos casos podemos calcular la capacidad de almacenamiento de agua. En la imagen están los valores. En el caso del cilindro, los cálculos son similares al anterior. Y en el caso del cubo, para hallar el volumen se debe multiplicar el largo por el ancho y el alto. Veamos primero si la estructura del tanque es de la forma de un cubo. Hago los cálculos, a ver... Área de base cuadrada. 4 metros por 4 metros igual a 16 metros cuadrados. Capacidad del reservorio que solo contiene agua. Se calcula multiplicando la base por la altura, es decir,
16 metros cuadrados por 3,5 metros, igual a 56 metros cúbicos. Tomamos 3,5 metros de alto del tanque porque es la capacidad de agua que se debe tener en este, ¿no? Luego expresamos lo hallado en litros, multiplicando por 1000, lo que equivale a 56.000 litros. La cantidad de personas beneficiarias del servicio serían 56.000 entre 163, igual a 343 personas. Ahora veamos si las dimensiones que tenemos corresponden a un tanque elevado de forma de cilindro. Tiene casi las mismas medidas que el reservorio de forma de un cubo. El radio es la mitad del diámetro, así que el radio es 2 metros. Calculamos el área de base considerando el valor aproximado de pi a 3,14. Entonces, 3,14 por 2 metros igual a 12,56 metros cuadrados. Calculamos la capacidad del reservorio, que solo contiene agua, multiplicando la base del reservorio por la altura, es decir, 12,56 metros cuadrados por 3,5 metros, igual a 43,96 metros cúbicos. Luego expresamos lo hallado en litros, multiplicando por 1000. 43,96 metros cúbicos por 1000, igual a 43.960 litros. Finalmente calculamos la cantidad de personas beneficiarias del servicio, dividiendo la capacidad del reservorio entre 163, que es lo que cada persona usa. Entonces, 43.960 entre 163 es igual a 269 personas. Excelente, Jonathan. Con esta nueva información, ¿cambiarías la opción final para atender a las personas que necesitan agua potable? Estos tanques tienen menor capacidad. Lo evalúo de nuevo, pero completo la tabla que teníamos primero. El tanque superficial tiene una capacidad de 300.820 litros y la cantidad de personas beneficiarias en un día serían 1.845. Y se requiere 76 de ellos para cubrir la necesidad de agua potable para 141.804 personas. El tanque elevado de forma de un cubo tiene una capacidad de 56.000 litros y la cantidad de personas beneficiarias al día es de 343 personas. Pero se requiere 413 tanques de ese tipo para cubrir la necesidad de las 141.804 personas. Por otro lado, el tanque elevado de forma de un cilindro tiene la capacidad de 43.960 litros y la cantidad de personas beneficiarias en un día será de 269. Pero para cubrir la necesidad de las 141.804 se requieren 527 tanques. Por lo tanto, me inclino por los tanques superficiales de mayor capacidad. Las divisiones que se han realizado para encontrar la cantidad de tanques necesarios para cubrir el servicio de agua potable al 18,2% de la población no cubre a todos, ya que hay personas que no recibirían el servicio. Por ejemplo, para el reservorio superficial tenemos una capacidad de 300.820 litros de agua, quedando sin ese servicio 85 personas. Lo mismo sucede con la cantidad de agua de los tanques elevados, claro que en distinto número de personas. Muy bien, aunque posiblemente algunos cálculos puedan mejorarse porque hay decimales redondeados en el proceso. Es una muy buena resolución y también se tiene que ver el tiempo de renovación o llenado de agua al tanque, que no lo hemos visto, pero los cálculos realizados nos dan una idea de la cantidad de reservorios que se requieren para cubrir al 100% de la población que vive en el territorio de la cuenca del río Piura. Estos cálculos han costado, pero es un desafío mundial y un derecho de todos poder tener agua potable. Muchas gracias por la gran ayuda de hoy, profesora Aira. Gracias, Jonathan, Rebot y a todas y todos en casa. Nos queda un reto para ustedes. Averigua si tu localidad corresponde a una cuenca y qué porcentaje de la población requiere el servicio de agua.
Además, plantea también una solución posible sobre qué tipo de reservorio de agua se requiere y explica por qué. Amigas y amigos, ¿quieren enviarnos sus comentarios o participar en el programa? Escríbanos a tercero@minedu.gov.pe.